Pues es que hoy se conmemoran dos fechas importantes en la literatura: el fallecimiento de dos de los más grandes personajes de la literatura universal, el fallecimiento de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, que fallecieron en la misma fecha. Curiosamente, Cervantes es el más reconocido literato en lengua española y Shakespeare en lengua inglesa. Y con ese motivo se conmemora en muchos países el Día del Libro. Pues sí, aunque en realidad no fue el mismo día porque tenían distinto calendario. Inglaterra tenía todavía el calendario juliano y España ya tenía el gregoriano. Entonces mueren con como 10 días de diferencia, pero en el calendario era el mismo día. ¿En cuál calendario? En el juliano era el 22 o 23, igual en el gregoriano, pero no era el mismo día. El gregoriano le quita un número de días al juliano. Y ahora se conmemora el mismo día, porque además son personajes que dejaron una huella muy importante para esos dos idiomas en el mundo. Sí, y hay bastantes indicios de que ambos alcanzaron a leerse uno a otro. Sí, casi seguro que Cervantes sí conoció obras de Shakespeare, que eran muy populares. Y también ya existía una edición inglesa del Quijote, que muy probablemente sí fue del conocimiento de Shakespeare. Hay diferentes eventos este día en el que van a obsequiar libros, en el que van a hacer lecturas, presentación de algunos libros de reciente edición y desde luego muchas personas que conocen del tema se refieren al consumo de libros promedio que tenemos los mexicanos. Dicen que los mexicanos en promedio compran menos de 3 libros al año. Es el promedio, quiere decir que en algunas casas no compran ninguno, en otras solo uno y en otras más poquitas 2. Pasan años que no compran un solo libro. Y que los niños no leen, no están respondiendo a todos estos estímulos que hacen. Por ejemplo, una de las librerías más importantes de la ciudad, que ha tenido una campaña publicitaria para la lectura que a mí me parece muy buena, muy objetiva, breve, sin grandes, la que hace Gandhi. Con sus letras, si no leo, me aburro. Y tiene muchos así con mensajes breves, pero sustanciosos y muy simpáticos además. Y dice que se requiere fortalecer la formación de docentes y expertos, además de establecer bibliotecas en todos los planteles de educación básica. Eso es una intención que se ha tenido desde hace mucho tiempo, crear en todos los salones de clases una pequeña biblioteca y abrir un espacio durante la semana para que los niños puedan elegir entre todos esos libros uno que les sea de interés, leerlo y comentarlo con sus compañeros. Sí, es un hábito que se está perdiendo, sobre todo por el acceso a medios electrónicos portátiles, ¿no? Que ocupan todo el tiempo de ocio de los niños. Esa es una de las cosas que más perjudica al libro. Y pues ya vienen las tabletas. Hay tabletas ya que tienen hasta el tacto de las hojas de papel, para que no lo extrañes. Sí, para que le puedas pasar la página. Pero también en las tabletas hay un número enorme de audiolibros que no permiten a los niños visualizar las palabras y que les permitiría tener buena ortografía, adecuada redacción, porque en el audiolibro pues te enteras del tema que se está dando a conocer en ese material,
pero no aprendes a utilizar tu idioma. Por eso fue tan importante el fenómeno de Harry Potter, que regresó a la lectura de libros a millones de niños en todo el mundo. El problema ya se acabó y no hay nada que lo esté sustituyendo. El Harry Potter quitó de los Pokémones y todo aquello que era la moda, y los niños hacían colas en las librerías. ¿La casa de quién? Y que no eran libros ni de 100 páginas, ni de lectura de una hora, ¿eh? No. Anualmente en el Centro Nacional de las Artes se celebra una feria nacional del libro infantil y juvenil. Sí. Y vale la pena un día asomarse a una de estas ferias para ver el interés que existe realmente de parte principalmente de los niños por los libros, por las pláticas sobre libros, por los cuentacuentos, por una serie de cuestiones que les despiertan mucho la imaginación, pero principalmente porque los niños se interesan en comprar algunos libros. El problema es si los papás tienen el dinero para gastar, porque aunque ahí los dan con descuento, pues los libros siguen sin ser baratos. Hay un programa actualmente, del que por cierto se inconformaron algunos editores, de dar un precio único al libro. Ayer creo que se aprobó la legislación o algo por el estilo. La verdad a mí se me escapa mucho. ¿Por qué demonios alguien va a pagar lo mismo por una cosa de mi autoría que por algo que escribió, por ejemplo, René Avilés Fávila, que ya tiene obra hecha, que tiene historia, que tiene prestigio? ¿Por qué a René lo colocan a mi altura, que mi obra es mínima o casi inexistente? Esa fue la razón por la que se inconformaron algunos editores como Porrúa, que dice que no es justo ni va a beneficiar la industria editorial en el país. El problema con Porrúa también va en otro sentido, porque Porrúa edita libros de época, no sé cómo calificarlo, rescata libros del siglo XVIII, del siglo XVII, algo por el estilo, y hace facsimilares. Y claro, un facsimilar debe de tener un valor distinto, porque requiere incluso de papeles y de tintas especiales para que parezca auténtico. Bueno, hay dos Porrúas. La de... No me acuerdo exactamente, pero publican de todo. Sí. Publican desde obras históricas y tradicionales hasta nueva obra. Acabo de ir a una presentación de una joven hija de una amiga, pues que ya escribe novela, ¿no? Y es el Porrúa individual, porque hay Porrúa hermanos. Son dos. Pues hubo inconformidad. Pero fíjate que el precio depende del tamaño de la edición, no del autor. No se venden más caros los libros de Avilés Fávila que de un nuevo escritor, sino depende de quién lo edite y qué tiraje tiene, y puede ser muy barato el libro de Avilés Fávila, pues yo los conozco, los tengo y no costaban muy económicos, porque buscaba buenos editores o se los editaba la UAM, ¿no? En general el libro en México tiene como un precio promedio de 200 a 400 pesos, lo que son novelas, lo que son ensayos, los que son presentaciones políticas, todo eso tiene un precio promedio. Y el libro interesante se va a vender, pero en un sector muy reducido, no hay una adquisición generalizada de libros. Sí, y de repente surgen autores extraordinarios, ¿no? Esta sueca que escribe, o noruega, la muchacha que
quería incendiarse. La chica del dragón tatuado. La chica del dragón tatuado. Y se vuelve, pero unos textos internacionales que venden miles. Y están los montones en las librerías aquí en México. 4 películas. 4 películas. En fin, que hoy como día del libro, vaya, dése una vuelta en las librerías. Mira, también el problema del libro es un problema de ejemplares. Hace muchos años la Secretaría de Educación Pública, cuando todavía no existía Conaculta, sino la subsecretaría, y el subsecretario era Juan José Bremer, creó una serie que se llamaba Lecturas Mexicanas. Fueron 100 ejemplares de 100 obras escritas sobre México o en México. Hubo pocos escritores extranjeros, la mayoría eran escritores mexicanos, escritores clásicos, Rulfo, en fin. Esos libros empezaron a vender a 15 pesos y la edición por obra era de 100,000 ejemplares, pero esos se concibieron como colección. La gente los compraba tan baratos que la gente los compraba verdaderamente y los compraba en un puesto de periódicos o en una librería. Había mucho acceso a ese libro y era baratísimo, era un regalo y se vendía y la gente lo compraba y estoy seguro hubo gente que hasta los leyó. Y otro problema tristemente es la comprensión de ese libro, ¿no? Aparte del promedio de 3 libros al año, es ese problema. Y en Bellas Artes el domingo que hubo la inauguración, había una sala de lectura para toda la gente, había libritos y ojalá y los respeten y no se los lleven, ¿no? Y los dejen ahí.